Despierta, despiértate, Sión, ponte el vestido más bello, quítate el polvo y álzate, danza Jerusalén. Despierta, despiértate, Sión, ponte el vestido más bello, quítate el polvo y álzate, danza Jerusalén. A ver, otra vez. Despierta, despiértate, Sión, ponte el vestido más bello, quítate el polvo y álzate, danza Jerusalén. Ahora lo vamos a hacer así. Véngase aquí. Aquí con el micrófono, por favor. Todos vamos a ponernos de pie. Y hacemos así. Despierta, despiértate, Sión, ponte el vestido más bello, quítate el polvo y álzate, danza Jerusalén. A ver. Despierta, despiértate, Sión, ponte el vestido más bello, quítate el polvo y álzate, Jerusalén. Despierta, despiértate, Sión, ponte el vestido más bello, quítate el polvo y álzate, A ver, ahora díganselo al que está al lado suyo. Ustedes cántenle uno al otro, tómense en pareja y díganle uno al otro: despierta, despiértate, Sión. Y lo va a revestir uno al otro, lo reviste. Ponte el vestido más bello, quítate el polvo, lo sacuden y álzate y danza Jerusalén. Vamos a ver. Todos. Despiértate, Sión, ponte el vestido más bello, quítate el polvo y álzate, danza Jerusalén. Ahora hacen grupos donde están cerca. Vamos a extender nuestro brazo derecho hacia Salvador, nuestro hermano Salvador. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos podemos sentar, hermanos y hermanas. Acomodémonos, aquietémonos para escuchar la palabra de Dios. Y pidámosle al Señor que nos dé un corazón como el de la Virgen María, que escuchó la palabra, la guardó, la meditó, la encarnó y la compartió. Por favor, ya todos a los lugares. Se quedan donde están. Y vamos a recibir la palabra de Dios, que quiere hablarnos acerca del plan hacia futuro que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando nos acercamos a Dios, ya sea para reconciliarnos o para convertirnos, Dios tiene para nosotros un plan maravilloso que se irá realizando en el camino. Nosotros, los que estamos aquí, no somos hipócritas. Mucha gente dice: estos van a la iglesia, estos alaban a Dios, estos predican, pero todavía tienen muchas cosas que deben cambiar. Cierto,
Levante la mano a quienes de ustedes les han dicho algo parecido. A ustedes de nada les sirve ir a la iglesia. ¿Y ustedes para qué van a la iglesia? Ustedes son hipócritas. Yo por eso no voy a golpearme el pecho ahí después de estar aquí en la casa. ¿Les han dicho alguna vez eso? Sí. La próxima vez que les digan eso, léanles Evangelio según San Lucas capítulo 17. San Lucas capítulo 17, versículos del 11 en adelante. San Lucas 17, 11. De camino a Jerusalén, pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id, presentaos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban en el camino, quedaron limpios de su enfermedad. Palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que 10 leprosos salieron al encuentro de Jesús y que le pidieron a Jesús que los sanara. Ten compasión de nosotros. Pero Jesús les dijo, a ver cómo les dijo: id, presentaos a los sacerdotes. Si ustedes leyeron con atención, los leprosos estaban en los confines entre Samaria y Galilea. Si tuviéramos un mapa a la mano, arriba en la parte norte Samaria y Galilea. Y Jesús los mandó a donde estaba el sacerdote. El sacerdote estaba en el templo y el templo estaba en... ¿Dónde estaba el templo de los judíos? En Jerusalén. Yo quiero que tomen conciencia de lo que estamos leyendo. Y sucedió que mientras iban en el camino quedaron sanos, limpios. Voy a hacer una pregunta. ¿Los leprosos quedaron limpios antes de empezar a caminar? ¿O quedaron limpios en el camino? ¿Los leprosos empezaron a caminar enfermos o sanos? Y el camino que hicieron o que iban a hacer era un camino más o menos de 100 kilómetros de distancia. De los confines entre Samaria y Galilea y el templo donde iban, había más o menos, ¿cuánto dije? ¿Era un camino corto o largo? Yo quiero, hermanas y hermanos, que captemos esta enseñanza. El Señor nos está invitando a caminar con Él y nos está invitando a un camino que es largo. Dice el Papa Juan Pablo II en la exhortación apostólica posinodal, la Iglesia en América, en el número 28, que la conversión es un empeño que abarca toda la vida. A ver, repitamos todos. La conversión es un empeño que abarca toda la vida. El camino va a ser un poco, posiblemente tengamos que empezar a caminar así como estamos. Tengamos que empezar a caminar enfermos. Tengamos que empezar a caminar con nuestros resentimientos, nuestras heridas, nuestros vicios y pecados. Pero ya vamos en el camino y el Señor ha prometido que nos sanaremos en Él. Aquí no hay hipócritas, solo leprosos caminando.
Nosotros somos leprosos, sí, pero ya vamos en el camino. Y el Señor tiene para nosotros una promesa maravillosa. Para aquellos que han aceptado la invitación a convertirse o a reconciliarse con Dios. El profeta Joel en el capítulo 14, versículos del 5 al 7, nos dice lo que el Señor va a hacer cuando vayamos en él. Joel 14, 5, 7. Yo sanaré sus infidelidades, los amaré graciosamente, pues mi cólera se ha apartado de él. Seré como rocío para Israel, florecerá como el lirio, hundirá sus raíces como el Líbano, sus ramas se desplegarán, su esplendor será como el de olivo y su fragancia como la del Líbano. Palabra de Dios. Si ustedes ven el proceso que describe el profeta, comienza con sanar las infidelidades, sigue por rociarnos con el rocío, luego nos promete que floreceremos. ¿Qué más? Que nuestras raíces van a hundirse y afianzarse. ¿Qué más? Que las ramas se desplegarán. ¿Y qué más? Que nuestra fragancia se va a sentir de lejos como la fragancia del Líbano. El Señor no solo ha prometido sanarnos, perdonarnos, sino que también ha prometido hacernos crecer. ¿Qué más? Florecer y esparcir el aroma. Hermanas y hermanos, ustedes y yo estamos invitados a entrar en un proyecto que Dios tiene para restaurar nuestra vida. Quizás si recordamos lo que pasó con el hijo pródigo cuando regresó a la casa, podamos entender un poco. El hijo dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Levantándose vino a su padre y le vio el padre cuando todavía estaba lejos y corrió. ¿Qué más hizo el padre? Lo abrazó. ¿Qué más hizo el padre? Lo besó. ¿Qué más? Le puso una túnica. ¿Qué más? Un anillo. ¿Qué más? Unas sandalias. ¿Qué más? Una fiesta. ¿Qué más? Una cena. Voy a hacer una pregunta. ¿Quién hizo más? ¿El hijo o el padre? El hijo, ¿qué fue lo que hizo? El hijo lo que hizo fue levantarse, llegar a donde el padre, pedirle perdón. A ver, ¿qué hizo el hijo? Levantarse, llegar a donde el padre y pedirle. ¿Y el padre qué hizo? Lo abrazó, lo besó, le dio un vestido nuevo, un anillo, unas sandalias, una fiesta, una cena caliente. Hermanas y hermanos, siempre Dios va a hacer mucho más que lo que nosotros pensamos. Nosotros solo decimos: Señor, yo te amo, perdóname, he pecado, quiero reconciliarme contigo. Nosotros solo decimos: Señor, yo te sigo. Y lo demás, hermano, es un plan maravilloso que Dios hará con nosotros. Pero, claro, es necesario dejar que el Señor vaya actuando. Dios podría hacer todo en un solo momento. Sí, pero dice el libro del Génesis que Dios creó el cielo y la tierra ¿en cuántos días?
6 días para trabajar y 1 para descansar. 7 días. Voy a hacer una pregunta. ¿Podía Dios crear todo en un solo día, sí o no? Sí. Claro que podía. Dios es todopoderoso. No sé si ustedes recuerdan un día que a Jesús le trajeron a un ciego. Y Jesús lo tocó y le preguntó, ¿ves algo? Y el ciego dijo, veo borrosamente a los hombres como si fueran árboles. Y el Señor lo volvió a tocar y el ciego vio perfectamente. Voy a hacer una pregunta. ¿Jesús podía sanarlo de una sola vez cuando lo tocó, sí o no? Sí. Hermanos, pero el Señor se solidariza con nosotros y Él va actuando a medida vamos en Él. Y lo que de nosotros se pide es perseverancia, confianza, esperanza y paciencia. No le vaya a pasar como aquella niña que le dice a la mamá, mamita, ¿y por qué no hay flores en el jardín? La mamá le dice, ten paciencia, hijita, ya van a ver. Mira, y le enseña que en el jardín ya habían botones, botoncitos, pimpollitos. Y le dice la mamá, Dios lo va a ir abriendo poco a poco y eso van a ser flores. El día siguiente la niña va de nuevo al jardín. Mamá, ¿por qué no hay flores? Y la mamá le dice, hijita, ten paciencia. Dios va a ir abriendo los botoncitos poco a poco. El tercer día la mamá vio que ya había un botoncito abierto y llama a la niña. Mira, ven, ven, ya Dios abrió uno de los botones. Y ya vas a ver que lo va a abrir todos y van a ver muchas flores. La niña se quedó en el jardín y al rato entró a la casa. La mamá estaba en la cocina y la niña entró con las manos sucias y la mamá le dijo, ¿qué estabas haciendo? Y la niña le contestó, ayudándole a Dios. ¿Tú le estabas ayudando a Dios? Sí, ¿y cómo? Es que Dios en 3 días solo un botoncito abrió. Yo en un ratito los abrí todos, le decía, David. Yo me puse a ayudarle a Dios porque Dios va muy despacio. Y la mamá le dijo, ya arruinaste el jardín, ahora hay que esperar más. ¿No le ha pasado eso? Que a veces nosotros queremos ir más rápido que Dios y arruinamos el plan de Dios y nos desesperamos con nosotros mismos y decimos, pero ¿y a mí de qué me sirve? Yo ya no sigo porque yo tanto que vengo y de todos modos no cambio. Camina que los leprosos se sanaron en él y agarramos al hijo del cuello. Cambia, cambia, ya fuiste a un retiro. Ya fue a un retiro. Es un leproso caminando todavía. Agarramos a alguien y nos desesperamos con nosotros o con los demás. El Señor ha prometido que nos va a sanar, que nos va a restablecer, que nos va a dar la túnica, que quiere decir devolvernos nuestra dignidad, que nos va a dar el anillo, que quiere decir confianza, autoridad, que nos va a poner sandalias, que quiere decir nos va a hacer libres, porque en el tiempo en que Jesús contó ese ejemplo, solo los hombres libres andaban sandalias, los esclavos venían descalzos. El Señor tiene para nosotros todo un proceso de restauración. Es importante que demos los pasos con mucha paciencia. A nosotros nos gustaría ver las cosas hechas de un día para otro. Repitan lo que voy a decir. Las cosas que se hacen sin respetar el tiempo, el tiempo no la respeta. No sé si hemos captado, a veces uno se enriquece de un día para otro. La gente que se hace rica de un día para otro vuelve a perder el dinero de un día para otro.
Si no, vean a Huicho Domínguez. Ah, sí lo vieron, ¿verdad? Cuando uno de un loteriazo, es que no aprendió, no estaba preparado. A veces las cosas que Dios va a ir haciendo, las hace en el tiempo. El Señor va a ir actuando. ¿Cuántos jóvenes que empiezan a seguir al Señor me dicen: hermano Salvador, yo quiero ser predicador como usted? Y le digo: bueno, hijo, yo llevo 30 años caminando, 30 años, 20 años dedicado a la predicación sin hacer otra cosa. Ustedes ven, el hermano Salvador se sabe de memoria y abre la Biblia. Hermanos, son 20 años. No se desanimen. Muchos de ustedes vienen hoy por primera vez y ven a otros que brincan y que bailan. Esa gente lleva 10 años, 5 años. Y ustedes ven que los otros cantan y se saben los cantos. Y algunos de ustedes dicen: y yo que no me sé ni una estrofa de ninguno de sus cantos. Si aquí hay gente que lleva 15 años de estar cantando. Todos vamos a ser restaurados. Para todos va a haber túnica, para todos va a haber anillos, sandalias, para todos va a ser fiesta. Todos seremos sanados si seguimos en Él. No te desesperes. Ahora sí tienes que saber. A ver, voy a hacer unas preguntas y me contestan. Levanten la mano aquellos que creen que ya son como Dios quiere que sean. Sí se oye, ¿verdad? Sí. Vaya. A ver, levante la mano los que ya son por lo menos como ustedes quisieran ser. Así como soy, ya estoy bien. Así ya me gusto yo. Tampoco. A ver, levante la mano quienes de ustedes ya son por lo menos como los quiere su familia, pues son hijos como sus padres quisieran que fueran, son esposas como su esposo quisiera que fuera, o al revés, ya son padres como sus hijos quisiera que fueran. A ver, bueno, voy a hacer otra pregunta, pues. Levante la mano los que ya no son como eran antes. Oh, mire qué fácil, ahora sí salió. Todavía no somos como Dios quiere que seamos, pero no somos como éramos antes. Algo ha ido cambiando, hermano, porque estamos en el camino. Y si seguimos en el camino, el Señor va a seguir actuando en nuestras vidas y seremos transformados según la promesa. ¿Recuerdan el proceso que dice el profeta Joel? Los sanaré. ¿Qué más iba a hacer? Haré florecer. ¿Qué más? Crecerán sus ramas, se hundirán sus raíces y esparceré su fragancia. Fíjese qué hermoso. Los sanaré, los regaré, los haré crecer, los haré florecer, ahondarán sus raíces y esparceré su fragancia. Con el tiempo, hermanos, el Señor lo va a hacer. Importante que ya vayamos viendo esa obra de Dios en nosotros. No se desanimen, pero tampoco se estanquen. Uno tiene que ir viendo la acción de Dios que lo va transformando y va recuperando. Cuando el hijo pródigo regresó a la casa del padre, ¿quedó igual que cuando venía, sí o no? No. Trajo una ropa sucia y después el papá le dio una ropa limpia y nueva. Venía descalzo y después ya tenía. Eso quiere decir que algo en su vida se fue cambiando. Y nosotros también tenemos que ir recuperando. Tal
vez un estudio bíblico les pueda iluminar. ¿Tienen prisa ustedes o tienen tiempo para que les diga cómo es el asunto aquí en la Biblia? ¿Tienen prisa o tienen tiempo? Entonces oigan bien qué hermoso lo que vamos a aprender hoy. Esto que vamos a aprender hoy, hermanas y hermanos, les va a servir toda la vida. Y sobre todo los jóvenes que están oyendo y que lo van a oír a tiempo. Escuchen, por favor, ayúdenme para que los niños no estén platicando, sino escuchando, porque esto les puede servir mucho en el futuro. En el Antiguo Testamento, cuando un israelita, un hijo del pueblo de Dios, perdía su riqueza, se empobrecía, perdía lo que era suyo, tenía la oportunidad de recuperar todo lo perdido, cuando su Goel, un pariente rico, pagara lo que él debía. Libro de Levítico, capítulo 25. Vamos a abrir la Biblia, hermanos y hermanas. Levítico, capítulo 25, versículos del 23 en adelante. Levítico 25, 23. La tierra no puede venderse para siempre, porque la tierra es mía. Vosotros sois forasteros y huéspedes en mi tierra. En todo terreno de vuestra propiedad concederéis derecho a rescatar la tierra. Si se empobrece tu hermano y vende parte de su propiedad, su Goel más cercano vendrá y rescatará lo vendido por su hermano. Si uno no tiene Goel, adquiera por sí mismo los recursos suficientes y pague el rescate. Palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando un israelita se empobrecía y vendía algo o hipotecaba la tierra, podía recuperar lo que había perdido si venía un... ¿qué dice? El nombre hebreo es Goel. Las traducciones populares dicen un pariente cercano que viniera. ¿A qué venía ese pariente? A pagar, a rescatar. Voy a volver a explicar. El israelita pobre había perdido su tierra, pero venía un primo o un tío rico, un familiar cercano, un Goel, y decía: yo vengo a pagar lo que debe mi hermano, yo vengo a dar el rescate. Y cuando ese Goel pagaba el rescate, ese israelita pobre recuperaba todo lo que había perdido. Si se pagaba el rescate, él ya podía recuperar la riqueza. Así era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús viene y nos da dos noticias. Una mala noticia es que todos somos israelitas pobres. Cuando Jesús habló acerca de la deuda que nosotros tenemos, que es la deuda del pecado, dijo que era una deuda enorme y por eso nos habíamos empobrecido. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 23 al 27. Todos somos pobres. Mateo 18, 23. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuenta con sus siervos.
Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuera vendido él, su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, hasta que le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrándose le decía: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el Señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Palabra de Dios. El reino de los cielos es como un rey que quiso ajustar cuentas, y cuando le presentaron al primero cuánto le debía, dice 10,000 talentos. A ver, otra vez, 10,000 talentos. ¿Ustedes saben cuánto eran 10,000 talentos? Bueno, oiga bien, un talento, solo uno solo, no 10,000, un talento. Un talento era equivalente a 6,000 denarios. Quedaron igual, ¿verdad? ¿Y cuánto era 6,000 denarios? Un denario, solo un denario. Un denario era lo que ganaba un obrero por trabajar en un día, el sueldo de un día de trabajo. O sea, que para tener un talento, un obrero tenía que trabajar 6,000 días. Esos son más o menos 20 años. Para que tengan idea, para tener un talento había que trabajar por lo menos 20 años. ¿Cuánto debía ese hombre? 10,000 talentos. Tenía que trabajar como, a ver, los que saben matemática, si para tener uno son 20 años, para tener 10 son 200, para tener 1,000 son 20,000, para tener 10,000 son 200,000 años. ¿Cuánto tenía que trabajar? Y le decía: ten paciencia, que todo te lo pagaré. Todo. Y el Señor dijo: tú no me vas a pagar esa deuda. Era una deuda muy grande. Mala noticia, hermano. El pecado es una deuda muy grande. Buena noticia: Jesús es nuestro Goel. Repita conmigo: Jesús es nuestro Goel. Y él dijo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 20, versículo 21, versículo 28, San Mateo 20, 28. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra de Dios. ¿A qué dice Jesús que ha venido? A dar su vida como rescate. Él vino a pagar el rescate. Jesús es el Goel, el familiar rico, el hermano rico que viene a decir: ¿cuánto debe mi hermano pobre? Yo vengo a pagar por él. A ver dónde está el recibo. Deme el comprobante de la deuda. Deme la letra de pago. Y dice San Pablo que Jesús agarró tu deuda, agarró la mía, agarró el recibo y lo clavó en la cruz. Carta a los Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Colosenses 2:13. Y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestra carne incircuncisa, os vivificó juntamente con él y perdonó todos nuestros delitos, canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, quitó de en medio el comprobante
y lo clavó en la cruz. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, Jesús es nuestro Goel. En el Nuevo Testamento la palabra Goel se traduce como redentor. Él es el que viene a redimir la deuda. Rescatador. Él pagó por nosotros. Él pagó por ti. Él pagó por mí. Pero cuando a un israelita en el Antiguo Testamento su hermano pagaba la deuda, ¿qué hacía entonces el israelita? Recuperaba todo lo que se había perdido. A nosotros nos toca ahora recuperar, hermanos. Recuperar lo que habíamos perdido. Por el pecado habíamos perdido mucho, pero por la salvación ahora tenemos que recuperar mucho. Si estábamos descalzos, que quiere decir esclavos, ahora recuperamos la libertad. Somos hombres libres. Si estábamos desnudos, ahora nos revestimos y vamos recuperando lo que habíamos perdido. ¿Y qué es lo que vamos a recuperar? En primer lugar, recuperamos la dignidad de hijos de Dios. Hermano, hermana, levante la mano. ¿Cuántos de ustedes sienten que Jesús murió para pagar sus pecados? ¿Quién de ustedes? Claro, hermano, aprovechen que vino el Goel, baje la mano. Entonces, hermano, recupere la paz, recupere la alegría, por favor. Quizá un ejemplo más sencillo lo ayude a captar. ¿Saben cómo lo entendí yo? Una noche que salí de predicar de la Iglesia Inmaculada de Tívoli en la zona 9 en Guatemala, íbamos con el hermano Romeo Ortiz y me dijo él: hermano Salvador, vamos a cenar. Y nos fuimos a cenar a un restaurante. Cuando estábamos comiendo, se le ocurre al hermano Romeo preguntarme si yo andaba dinero. Y le dije: no tengo dinero, pero como tú me dijiste vamos a cenar, yo pensé que tú tenías dinero. El que invita, paga. Pero tú me invitas y me preguntas si yo tengo dinero. No tengo. Y él me dice: yo tampoco. ¿Y ahora qué hacemos? Le dije: bueno, vamos a hacer una cosa. Tú te quedas comiendo, pide postre, y yo voy a ir a buscar el dinero a la casa y vengo a pagar. Pero voy a preguntar cuánto es la cuenta para saber cuánto dinero necesito. Mesero, por favor, dígame cuánto es la cuenta de nosotros. Y el mesero dice: ustedes no deben nada. Ustedes no deben nada. Y le pregunto: ¿por qué? Porque los hermanos de aquella mesa, habían unos hermanos en la otra mesa que se habían fijado la discusión que teníamos. Los hermanos de esa mesa dijeron que ellos iban a pagar la cuenta de ustedes. Ellos van a pagar todo lo que ustedes coman. Solo los miré y le dije: mi Goel, muchas gracias, mi Goel. Pagaron, ellos vinieron a pagar por mí. Entonces el hermano Romeo y yo pedimos postre, hermano, porque de todos modos, ¿verdad?, van a pagar. Estamos tranquilos. Hermanas y hermanos, Jesús en la cruz pagó por nosotros la deuda. ¿Y por qué entonces nosotros vamos a vivir tristes? ¿Por qué vamos a vivir temerosos? ¿Por qué vamos a vivir pobres si Él ya pagó? Vamos a empezar a recuperar, en primer lugar, la alegría de ser hijos de Dios. Recuperar la dignidad que tenemos como bautizados, miembros de la iglesia. Hermanas y hermanos, nosotros somos herederos de una gran riqueza que tenemos como iglesia católica. La riqueza no solo de la palabra de Dios,
sino de los sacramentos. Nosotros tenemos la posibilidad de escuchar la palabra, sí, pero también de comer del cuerpo y de la sangre de Cristo. Esto lo van a entender las señoritas, los jovencitos y todos los que estamos muy enamorados. A ver, cuando la persona que te ama mucho te manda un papelito, una tarjetita o una cartita, tú agarras el papelito y lo guardas. Y cuando puedes lo sacas y lo lees. Aunque ya lo leíste una vez, lo vuelves a leer. Es que no entendí bien esa palabra que me quiso decir. Y si nadie te ve cuando estás leyendo el papelito, de repente hasta le das un besito al papelito. Y te quedas sintiendo el olor. Ay, si tiene el olor de ella, tiene el olor de él. Y guardas el papelito. Una pregunta, hermana, ¿qué te gustaría más? ¿Besar el papelito o besar al que escribió el papelito? ¿Qué te gustaría más? Ay, mire la señora, qué experiencia. Mejor el que escribió el papelito, dice. Claro, nosotros los católicos tenemos el papelito. Y el sacerdote cuando lee el evangelio lo besa. Pero no nos quedamos solo con la riqueza del papelito. Podemos besar al que escribió el papelito. Tenemos la presencia real de Jesús en medio de nosotros. Hermano, somos invitados a la mesa como el hijo pródigo. No solo vestido nuevo, zapato nuevo, sino también un lugar en la mesa del Padre. Aquí tenemos una de las riquezas más grandes, la presencia de Jesús en medio de nosotros. Nuestro Goel es también nuestro alimento. Él está con nosotros, no solo para animarnos, sino para fortalecernos. Hermanos, repitan conmigo lo que voy a decir. La Iglesia Católica tiene púlpito y tiene altar. En el púlpito se nos da la palabra y en el altar se nos da el cuerpo de Cristo. Tenemos una gran riqueza. Pero a veces, hermanos y hermanas, no la estamos aprovechando. Ya pagó la deuda y seguimos muriéndonos de hambre. Ya les conté ese ejemplo, los que oyen mis cassettes ya lo han oído, de aquel hombre que fue en el barco, pagó el boleto de un viaje que iban a hacer, pero no tenía dinero, apenas alcanzó a ajustarlo del boleto y se sube al barco, y como la travesía va a durar varios días, el hombre va aguantando hambre porque no tiene dinero. El primer día aguantó, el segundo día dijo: yo voy a ir a la cocina a ver si me dan algo. Y le dijo al cocinero: mire, si le ayudo aquí a lavar ollas y a lavar platos, ¿no me da algo de comer? ¿Cómo no? Le dice, aquí ayude en la cocina. Claro que le damos de comer. Cuando ya llevaba 3 días aquel hombre lavando ollas, lavando platos, en un ratito el cocinero se le acerca y le dice: mire usted, ¿y por qué tiene que venir a lavar ollas? ¿Usted no pagó el boleto del viaje? Y él dice: ¿cómo no? Si lo pagué. Ahí tiene el boleto, si aquí lo tengo. Oiga, le dice, pero si cuando uno paga el boleto, ha pagado la comida de todo el viaje, va incluida, ¿por qué usted va muriéndose de hambre con el boleto en el bolsillo? Y aquel hombre dice: ¿de verdad? Sí, lo sacó y se fue a hacer fila donde estaban dando comida, solo enseñó el boleto y el que estaba marcando dice: ¿y usted por qué no había venido a comer? Le dice: ya le marqué el boleto. Hermanos, hermanas, nos da risa, pero hay católicos
que desde el día del bautismo recibieron el boleto y se van a morir con el boleto nuevecito. Jamás se acercaron ni a comulgar, ni a confesarse, ni a una dirección espiritual, ni a que oraran por ellos. No, van enfermos, tristes, solos, desalentados, y la iglesia tiene un cúmulo de riquezas que compartirte, pero como tú dices, es que yo no soy digno, es que yo mejor no me acerco, es que me van a rechazar. Hermano, si el Señor ya pagó por ti, agarra tu silla, acércate, pasa adelante. Hay un lugar para ti, porque eres hijo de Dios, eres un miembro de la iglesia, eres una persona que va a recuperar lo que había perdido. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a recuperar lo que habíamos perdido por el pecado. Y algo que no se te vaya a olvidar jamás, recuérdalo siempre, que eso me ha servido a mí para estar aquí predicando hoy también. Si alguna vez piensas que no has logrado todo lo que querías lograr, si alguna vez te pones a pensar que de nada sirve lo que has vivido, lo que has luchado, si alguna vez tú piensas que no vas a lograrlo, si al verte te desanimas o te desaniman los demás, te voy a dar un texto de la Biblia que te va a ayudar a seguir caminando. Anótalo bien. Esto es para cuando estés cansado de caminar, cuando estés desanimado en tu camino y pienses que de nada ha servido lo que ha pasado y lo que ha vivido. Libro primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Primera de Juan 3, 1, 2. Dice la palabra del Señor así: mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado todavía lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Palabra de Dios. Repitan conmigo: ahora somos hijos de Dios, y todavía no se ha manifestado lo que seremos, porque seremos semejantes a Él. Piense un poquito en lo que estamos leyendo. Levante la mano, ¿cuántos están felices de ser hijos de Dios? Repita conmigo: todavía no se ha manifestado lo que seremos. Si ya estamos felices de lo que somos, hermano, imagínense lo que vamos a hacer. Piense, por favor, y no pierda su lugar en el reino. A veces nos desanimamos, pero el Señor dice: el que persevere hasta el final. Quizá perdamos nosotros parte de la riqueza por no seguir caminando en la fe.
Pero es bueno saber que el Señor nos lleva de victoria en victoria. El Señor nos va llevando a lo largo del camino y a veces nos sentimos cansados, desanimados, pero solo piense, lo que me espera al final es algo muy grande. No pierda la esperanza. Hay momentos difíciles que nos pueden hacer dudar y tambalear, pero solo recuerde, los problemas que tenemos hoy son los testimonios que vamos a dar mañana. Eso sí lo vamos a repetir otra vez. Repita. Los problemas que tenemos hoy son los testimonios que vamos a dar mañana. Y aunque estés pasando por un momento difícil, solo piensa, ahora soy hijo de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que voy a llegar a ser. Ahora estoy pasando este momento, pero Dios tiene para mí algo maravilloso. El Señor tiene promesas que va a ir cumpliendo. Yo lo sanaré, yo regaré, sus raíces crecerán, sus ramas se extenderán, florecerán, esparciré su aroma. El Señor va a ir haciendo hasta completar la obra en nosotros. Lo importante es tomar la decisión ahora. No importa cómo estés. Es posible que seas uno de los 10 leprosos. Recuerda que los 10 leprosos comenzaron a caminar sanos o enfermos. Hay mucha gente que dice, ay no, yo no voy a la iglesia porque no soy digno. El día que yo cumpla, el día que de verdad sea santo, voy a ir a la iglesia. Ay, hermano, no estaríamos aquí nosotros. Yo no comulgo porque no soy digno. El día que yo de verdad merezca, voy a comulgar. ¿Por qué crees que la iglesia nos enseñó a decir, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa? Para eso está la confesión. Mucha gente se pierde de comulgar porque piensa que no puede. ¿Por qué no preguntas? ¿Por qué no te acercas? ¿Por qué no hablas con el sacerdote? ¿Por qué no buscas arreglar tu situación? Es que yo no estoy casado, hermano. ¿Y por qué no buscas arreglar eso? Es que yo fui casado por la iglesia antes y me han dicho. ¿Y por qué no preguntas? Hay todos los trámites para arreglar esa situación. No te quedes diciendo, yo ya no puedo. Es que yo me divorcié, dice alguien, y por eso ya no comulgo. ¿Y por qué no te acercas a preguntar? Es que yo he vivido tan lejos tantos años, creo que ni hice la primera comunión. ¿Y por qué no te acercas para que te ayuden y haces la primera comunión? ¿Por qué solito te descalificas? Mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ya no están. Yo tampoco, y espero que tú tampoco te condenes. A veces nosotros nos perdemos de la riqueza que podríamos recuperar porque no nos damos cuenta de aquello a lo que el Señor nos ha dado derecho porque pagó en la cruz. Yo quisiera, hermanos y hermanas, que en este día termináramos no solamente aceptando el llamado a la conversión, no solamente aceptando el llamado a la reconciliación, sino aceptando el lugar que tenemos en la mesa del Padre. Dios ama al hijo pródigo cuando está con los cerdos, pero Dios quiere tener a su hijo comiendo en su mesa. Dios te ama donde estás. Dios te ama como tú seas, pero Él quiere llevarte a ser como Él quiere que seas. Dios te ama donde estás,
pero Él tiene un lugar para ti en la mesa. Dios te ama, hermano, y vuelvas o no vuelvas a esta prédica, si esta es la última vez que vas a escuchar la palabra de Dios y nunca más vas a escuchar, llévate el eco de este grito: Dios te ama donde quiera que vayas, pero Él te quiere caminando en su camino. Dios tiene para ti una promesa de restaurarte, de sanarte, de hacerte crecer, de fortalecerte, de hacerte producir frutos, de esparcir tu aroma. Pero todo eso se va a ir realizando mientras vas en el camino. ¿Cuántos quieren ir en el camino y mantenerse en él? Pongámonos de pie. Vamos a pedir al Señor que nos dé la fuerza. Hay momentos que nos sentimos desanimados. Hay momentos que sentimos como el pueblo de Israel, que el camino es largo. Y en la liturgia nos han enseñado a cantar. Y vamos a ver si cantamos todos y todas. No podemos caminar con hambre bajo el sol, darnos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Por el desierto el pueblo va cantando su dolor. En la noche brillará tu luz, nos guía la verdad. Digamos todos y todas. Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios, pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. Pare el canto. ¿A dónde dice que llegaremos pronto? Dice San Juan, todavía no sabemos lo que seremos, porque cuando lo veamos cara a cara, porque cuando lo veamos a Él, seremos semejantes a Él. Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios, pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. Cuando usted se mire como es y diga: pero es que yo con este vicio que tengo, ay, este carácter que tengo, cuando usted se mire como es ahora, solo repita: todavía no se ha manifestado lo que voy a llegar. Ahora soy así, ahora soy débil, ahora caigo, ahora me enojo, ahora se me olvida, ahora peleo, ahora tengo este vicio. Y usted dice: pero Señor, ¿cómo soy ahora? Piensa no solo en lo que eres ahora, sino en lo que vas a llegar a hacer con su gracia. Pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. La última vez todos. No
nos has llamado, porque nos amas donde estamos y porque tienes un lugar en la mesa esperándonos. Queremos recuperar, Señor, la riqueza de ser hijos tuyos y ser hijos de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a acercarnos y a recuperar lo que es nuestro, porque Jesús lo pagó en la cruz. Levanta cualquiera hermano nuestro que se sienta caído, pobre, indigno, y ayúdalo a acercarse, a ocupar su lugar en la mesa. Sabemos que tú nos amas donde estemos, pero tú nos quieres tener al lado tuyo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo agradecemos. Con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y todo el pueblo dice: amén. Ahora, hermanos y hermanas, así como estamos, el ministerio de música nos va a guiar. El ministro que va a presidir la Eucaristía va a pasar al frente y todos vamos a arrimar la silla cerca de la mesa. Nadie diga: ah, entonces me salgo, porque yo no puedo comulgar, no voy a estar en misa. Entonces yo me retiro, porque como soy un pecador, hermano, no te saques. Si no puedes comulgar sacramentalmente, si no puedes recibir el cuerpo de Cristo, al menos puedes ofrecerte con Cristo al Padre. Y cuando el sacerdote diga: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, en ese momento tú di: yo me ofrezco, Padre, hasta el día en que pueda recibir. Camina con esperanza. Hoy no puedes, pero un día vas a poder. Hoy somos, pero todavía no hemos llegado a ser lo que Dios quiere que seamos. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a recuperar la riqueza que tenemos por ser redimidos por la sangre del Señor. Démosle un aplauso al Señor que se nos da en la mesa de la Eucaristía. Del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Para celebrar con dignidad los sagrados misterios, arrepintámonos de las maldades que hemos cometido. Recemos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante Señor, tú que nunca dejas de procurar nuestra salvación, y en estos días de Cuaresma nos otorgas gracias más abundantes, mira con amor a esta familia tuya reunida en retiro espiritual, y concede tu auxilio protector a quienes se preparan para el bautismo y a quienes hemos renacido ya a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Purifíquese de todas sus inquietudes, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él, pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos milagros. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Pónganse cómodos, por favor. Hay una noticia de parte de Dios a través del profeta Ezequiel en este capítulo 37, cuando a lo largo de los siglos, a través de 12 pequeñas tribus nómadas, salvajes, en el amor y en la paciencia, con su omnipotencia, Yahvé las reúne, las congrega, y de esas 12 pequeñas tribus se va creando un pueblo consagrado para él. Van a pasar los siglos, poco a poco se van a ir estableciendo, y es donde empieza el grave problema de las continuas traiciones del ser humano hacia el Dios que le ama. Y precisamente el poder del pecado va a destrozar a esa gran nación. La soberbia, la inestabilidad en lo que le promete el ser humano a Dios, la tentación de querer siempre ser como Dios y otros pecados gravísimos van a traer como consecuencia un pueblo sin esperanza, con varias experiencias de destierro. Es decir, por sus pecados van a llegar naciones más poderosas y se van a llevar a toda la gente que está en edad productiva y se los va a humillar poniéndolos a trabajar, y viendo esa gente en edad productiva cómo los ancianos y las ancianas son abandonados allí en la más terrible desolación, porque gente que ya no sirve para producir, decían los invasores. Y así, en ese ir y venir, en ese renovar la alianza y volver a romperla, llega a un punto donde Dios dice: voy a reunir a mi pueblo y yo mismo me voy a encargar directamente de estar al pendiente de él. Sin embargo, la noticia y el anuncio está, pero pasan muchos años, sigue el tiempo y el hombre sigue cayendo en su propia soberbia, en su continuo autoendiosamiento,
hasta que al llegar la plenitud de los tiempos, dice la carta a los Gálatas, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, es decir, compartiendo todo lo de nosotros. La gente se pregunta hoy, último sábado de Cuaresma, ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? ¿Ya le daría miedo? ¿Y no que tanto predicaba? ¿Y dónde quedarán tantos milagros que ha hecho? ¿Qué pasará? Y Dios tiene una cita para mañana en Jerusalén. Será la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo montado sobre un burrito, cuando entonces por primera vez todo el pueblo abiertamente en ese Domingo de Ramos va a cantar públicamente en las calles: bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana. Y es el modo en el cual toda esta hermosísima asamblea, en el momento en que por el poder del Espíritu Santo desciende de su trono nuestro Señor Jesucristo, en los accidentes del pan y del vino, para decirles a ustedes: yo tenía una cita con ustedes, como en cada retiro. Dios va a cumplir. Pero precisamente aquí es donde viene el susto, donde muchos judíos aquí presentes todavía se resisten a la acción del Espíritu Santo a través de la Santísima Eucaristía. Porque muchos de nosotros aquí, quizá con capas a través de nuestra historia personal, nos han endurecido y nos han hecho impenetrables a la gracia de Cristo. Mañana se va a realizar ese pasaje de Ezequiel 37, porque mañana empieza la Semana Santa. Y es una bendición para nosotros, amados hermanos, que por primera vez en toda la historia de los retiros de esta comunidad celebremos el Domingo de Ramos y juntos digamos mañana a Jesús nuestro Maestro, único Dios y Señor: bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo. Porque su cita contigo, su historia personal con tu historia personal, se vuelve un encuentro existencial. Y tú te puedes dar cuenta mañana que directamente Yahvé Todopoderoso, el que es y que a través de su Santísimo Hijo, coherente con su revelación cuando nos dice: el Padre y yo somos uno, y en aquel día ustedes sabrán que desde antes que Abraham naciera, yo soy. Qué majestuosa expresión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice: en aquel día ustedes sabrán, y San Juan lo escribe con letras mayúsculas, de tal manera que es un nombre propio: yo soy. Al hebreo, Yahvé. Y mañana tú puedes descubrir que entonces yo soy, presentado en Jesús, es decir, Dios salva, entonces puede, y mañana de hecho va a ser la cita entre Él y tú, donde Dios recrea al ser humano, es decir, lo vuelve a crear. Por eso Él dirá al ratito en su altar para ti: tomen todos de mi cáliz, porque contiene mi sangre, la sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los seres humanos a través de todos los tiempos para el perdón de sus pecados. Toda la temática de nuestro retiro, la conversión, en todo este día hemos tomado conciencia de qué manera nos destroza, nos atropella, nos hiere y nos desaparece de la superficie de la tierra el poder del pecado, que no es otra cosa sino fruto de nuestras inmadureces y de nuestras rebeldías. Porque solamente, lo digo a mí con respeto a ustedes, solamente el estúpido peca, solamente el que sigue siendo la criatura vieja
sigue de necio con cualquiera de las manifestaciones de rebeldía contra Dios. Porque ¿cuántos hermanos y hermanas hay aquí que han querido buscar en un libro de autoayuda, en una obra de autocrecimiento, han querido tapar un poquito lo terriblemente herido que llevamos dentro? ¿Cuántos de nosotros a través de un poquito de vicio nos hemos querido sentir más y hemos terminado siendo menos o casi nada? ¿Cuántos hemos encontrado la verdad o la hemos querido encontrar en un libro de filosofía, en un libro inclusive de teología? ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado contentos con una clase universitaria o de preparatoria y alegamos que somos dueños de la verdad, y hoy confesamos que nuestras verdades, nuestras probaditas de verdad, nos han hecho quedar en vergüenza y desnudos públicamente? Pues cuando tu verdad te hace quedar así, cuando ya no encuentras respuestas, sobre todo a tus problemas más profundos, mañana tienes una cita con la verdad, que es este crucificado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando nuestras probaditas de verdad nos hacen montarnos en nuestra soberbia, y esa bestia de la soberbia al final nos deja tirados y malheridos a la orilla del camino, confundidos, entonces se te presenta Jesús y te dice: si no te espanta mi pasión, yo te digo y te declaro que yo soy la verdad. No tengas miedo, y la verdad te va a hacer libre. Cuando de repente nuestras exploraciones intelectuales, cuando nuestras capacidades económicas o cuando nos sentimos autosuficientes, que nos hacen otra vez montar en nuestra volubilidad de frente a la majestad divina, especialmente en la juventud, especialmente los hombres y unas cuantas mujeres que están en este retiro, cuando sienten tener derecho a escupir a Dios directamente como soberbia, entonces de pronto nos hallamos vergonzosamente que se nos terminó el camino. ¿Y ahora qué hacemos? Todavía mañana te falta un encuentro con el camino, Jesús de Nazaret. Socialmente, seamos conscientes, amados hermanos, en un intento más en este retiro por reafirmar a la gran creación de Dios, creación o recreación de Dios en Cristo, que son todos ustedes, regenerados en Cristo. Por eso hace ratito Salvador Gómez nos decía: pongan mucha atención cuando en el misterio eucarístico ustedes digan: por Cristo, con Él y en Él. En Él vas tú, vas de la mano, te lleva la verdad de Cristo allí. Con Él te lleva tu camino de la mano y se llama Jesús. Y por eso te dice, porque Él es el camino, frecuentemente se te queda viendo cuando ya no hayas a dónde seguir, te dice: no tengas miedo, yo soy tu camino, recórreme a través de cada página del Evangelio y entonces tendrás la verdad y la vida, y viceversa. Son tres dimensiones de lo que es nuestro Señor Jesucristo, que están íntimamente entretejidas y no se pueden separar ni una de la otra. Camino, verdad y vida. Y por eso la cita que tiene el Espíritu Santo contigo mañana, Domingo de Ramos, te quiere valiente, te quiere con la frente en alto. Y cuando tú le presentes o te le presentes de acuerdo a todo lo que reflexionamos en este día, confundido, avergonzado, quizá no te digo desesperado, sino desesperanzado, que es peor todavía, es decir, en la más terrible confusión, cuando tus parientes te fallan,
Cuando en otra ocasión te he dicho, de repente tus estudios te confundieron y por si fuera poco reprobaste algunas materias. Cuando tu noviazgo se terminó de repente, cuando no entiendes la relación interpersonal entre tú y tus padres, entre marido y mujer y viceversa, cuando no entiendes inclusive a tus sacerdotes y a tu misma iglesia, cuando los ministros de Cristo te fallan a ti y de repente te sientes desesperado, entonces se te aparece Cristo y te dice: toma una palma y si eres valiente, yo voy a pasar montado en un burrito delante de ti, y si te atreves a decirle a este hijo de un carpintero, a este hijo del hombre que realiza Ezequiel capítulo 37, entonces si te atreves a adorarme, tú tendrás la libertad que le da sentido a lo que te queda de vida. En una ocasión hablaba conmigo, me buscaba un gran intelectual, y cuando lo recibí le dije: tome asiento, y me dice: le advierto que no vengo a confesarme porque yo no creo en Dios. Le dije: yo no le pregunté si cree en Dios, yo creo en usted, y en usted se va a manifestar Dios ahorita, empiece a hablar. Y con varios doctorados, uno de ellos en filosofía, que fue el que le quitó la fe según él, y con varias especialidades en las ciencias sociales, traía un problema que le estaba cortando la existencia y lo había dejado incapaz de tomar una decisión. Sin que él se diera cuenta, le fui exponiendo la triple dimensión de lo que es nuestro Señor Jesucristo y que lo posees tú: camino, verdad y vida. Y empecé cuando le dije: ¿cuántos libros ha leído usted solamente para el doctorado en filosofía? No sabría decirle porque han sido muchos, porque después tengo maestrías también. Y yo, sonriendo socarronamente, le dije: mucho gusto, señor intelectual. Ahora, con el favor de Dios, le dije: me da pena, pero le voy a hablar como sacerdote. Sin que él se diera cuenta, hablándole de Cristo, sin pronunciar el nombre de Cristo, para no herir su ateísmo, le fui hablando de lo que es la verdad, más allá de la verdad axiológica que nosotros en los libros de filosofía estudiamos. Esta verdad crucificada, esta verdad sangrante que se nos presenta como el único modelo de ser humano. Y viendo tú de frente a este único modelo de ser humano, paradójicamente este es el único parámetro para que tú vuelvas a ser humano y a partir de allí camines hacia tu divinización. ¿A qué vienes? ¿Qué buscas? ¿Milagrería? Escogiste el camino equivocado. ¿Buscas emociones? Te invito a otros espectáculos. Aquí no. Confróntate contigo mismo y con este hombre que a lo largo de ese hermosísimo capítulo 8 del Evangelio según San Juan, él insiste mucho. En aquel entonces, en mi Semana Santa, ustedes van a descubrir que yo soy. Es decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, es decir, yo soy. Y lo podemos descubrir precisamente cuando tomamos conciencia de nuestro no ser. Revisa tu pecado, revisa tu rebeldía. Y yo, pensando en mis propios pecados y pensando en los de ustedes, me he puesto a reflexionar poquito antes de este retiro de por qué no queremos confesar nuestros pecados a Dios, de por qué nos justificamos con estúpidas expresiones como yo no peco,
no tengo mayor pecado porque no robo, no mato, ciertamente no voy a misa, me peleo con mi mujer, nunca la he hecho feliz, pero no tengo mayores pecados. Tengo 2 hijos drogadictos, pero pues fue cuestión de ellos. Yo simplemente los regañaba y les pegaba cuando eran niños porque eran muy traviesos. Ellos decidieron ser drogadictos y alcohólicos porque ellos son libres. Yo no tengo pecado. ¿Habrá pecado o no? Lo que nos sucede en este cinismo en que estamos cayendo es que nosotros tenemos una concepción errónea de lo que es el pecado. Yo concibo el pecado no como ofensa a Dios, porque eso nos retira más. Antes que eso, siendo ofensa al Altísimo, es una ofensa contra ti mismo. Porque el pecado es como estar jugando con un alacrán. Y Dios te dice, no juegues con ese alacrán porque trae veneno y te va a picar. Y tú le sigues coqueteando al alacrán y le sigues jugando con el dedo, y hasta que te pica el alacrán, entonces te duele. Sabes que el veneno corre rápidamente y se posesiona de tu cerebro y de tus facultades. Y cuando está una persona jugando con una víbora o cucando a algún perro rabioso, y entonces Dios te dice, no hagas eso porque te va a morder. Es un perro bravo y si lo provocas no te lo vas a quitar de encima. Pero nosotros muy hombres, nosotros muy listos y muy inteligentes, le seguimos y le seguimos, y ya hasta que no aguantamos, entonces decimos, sálvame, Señor. ¿Qué cosa sucedió primero? El veneno se te metió, te está matando. Esa es la más terrible consecuencia inmediata del pecado. Y aquí, con mucha pena tengo que decir, en este retiro habemos muchos cadáveres. Pero ¿cómo? Si estamos alabando, adorando y cantando a un solo Dios. Si yo dije hoy a mediodía que escogía a Jesús, y yo lo repetí públicamente, y sin embargo, sé sincero, no quieres dejar algunas dimensiones donde en la oración se te dijo, solamente tú y Dios las conoces, y que ese es el veneno que te está matando. Ese es el pecado. Y ese veneno que se viene en el alacrán, esa mordida que te comunica la rabia a través del perro rabioso que es el pecado, es ese veneno que en los colmillos de la serpiente que se te inyectó por haberla provocado tú. Entonces tú te das cuenta que como consecuencia te metes en un no ser, en un no existir, en una despersonalización progresiva. ¿Y qué cosa sucede con ese tipo de venenos? Se empieza a paralizar y a engarrotar todo el cuerpo, y así te deja el pecado. Precisamente por eso la palabra, cuando el sacerdote traza una cruz sobre la persona que se confiesa y dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, absolver quiere decir yo te suelto con el poder de Cristo de la consecuencia de tu pecado. Entonces dice Jesús, en aquel día sabrán que yo soy. Y es que es tan poderoso Él que ustedes van a recordar, Dios mediante, el jueves próximo, que en el momento en que aprehenden a Jesús, los soldados encuentran a un grupo de hombres y ellos no conocen a Jesús. Y entonces cuando ven venir a los soldados, Jesús protege a sus discípulos, a sus apóstoles, se pone al frente y les dice a los soldados, ¿a quién buscan? A mí me impresiona ese pasaje bíblico cuando los soldados le dicen, buscamos a Jesús de Nazaret. Se va a espantar tu no ser cuando se repita frente a tu persona la expresión,
impresionante de nuestro Señor Jesucristo, se les queda viendo a los soldados y les dice: yo soy. ¿Qué cosa les pasó a los soldados cuando oyeron esa expresión? Se desmayaron, se fueron para atrás de miedo. Bastó nada más el nombre de Dios: yo soy. Y todavía con esa dulzura y ternura que es nuestro Señor les dice: les vuelvo a preguntar, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Ya les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, llévenme y dejen que estos se vayan. Y entonces empieza la liberación total tuya. Como sacerdote, sinceramente les confieso, cómo me gustaría que creyeran en el crucificado. Entonces volverían a ser ustedes. Entonces volverían a nacer. Y la desesperanza se vuelve esperanza. Y la angustiosa confusión donde tu experiencia muy humana, intelectual, o tu poderío económico o social o cultural te deja confundido, de repente se te presenta Cristo y te dice: yo soy, te amo, déjame tomarte de la mano, y entonces tu confusión se volverá verdad. Y es lo que en realidad todos nosotros estamos buscando. No se dejen confundir, amados hermanos. Deseo, como sacerdote y en el nombre de Cristo les digo, cuánto deseo que tu presencia aquí sea por Cristo, con Él y en Él. Y que lo que le dijiste hoy en la mañana, que tú escogías a Jesús, a Cristo, que no te espantes, porque tu transfiguración y tu recreación, fíjate de dónde va a brotar, que no te asuste. Te presento a tu maestro y brotarás de ese costado herido, y tú vas a surgir precisamente deteniendo tu carrera loca a través de todas tus experiencias donde jugaste con ese alacrán y que te está dejando paralizado. Y cada quien tiene su alacrán con un nombre diferente porque es experiencia íntima y personal. Entonces, cuando decidas retirar tu dedo de allí, aún ya con el veneno dentro, basta para que tu pecado se derrumbe y se vaya para atrás, como le pasó a los soldados, cuando Jesucristo se te presente y te diga: yo soy, no tengas miedo. Precisamente es su santísimo nombre, lo vuelve a usar en el domingo de la resurrección. Cuando se espantan sus apóstoles y empiezan a temblar de miedo porque creen que es un muerto o un fantasma, entonces les dice otra vez el mismo nombre, aunque invertidas las dos partículas. Dice: soy yo, muchachos, no tengan miedo. Yo les había dicho que tenía que suceder esto porque me interesaba, y mi misión era recrearlos a ustedes otra vez, alejarlos de esos alacranes, separarlos de esas serpientes, porque en la ingenuidad de ustedes, los seres humanos, siguen coqueteando con eso. Termino pidiéndoles que vuelvan su historia personal a Cristo. No le tengan miedo, confíen en Él, confíen en su poder, y Él va a hacer que vuelvan a nacer ustedes, y la confusión se volverá proyecto de vida otra vez, no importa tu edad que tengas. En esta cruz, de este modo, Yahvé, el que es, hizo realidad el pasaje bíblico del profeta Ezequiel. En la persona de Cristo hizo posible esta realidad salvífica del siguiente modo: en la cruz, a ti, en tu mano, te entregó directamente nuestro Señor Jesucristo un boleto.
y te dijo: mira, te he vuelto a crear, te devolví la vida en mi Hijo Jesús. Toma este boleto porque va a salir un avión que va al cielo. Estate listo porque en ese boleto nuestro Señor Jesucristo le dice: oye, mira, ten tu boleto. Lo encontré en una habitación de motel donde tú entraste con otra persona y estabas engañando a tu esposo, a tu esposa, y se te olvidó allí en esa habitación que no era tu cama. Cuídalo y no lo tires. Y así, cuando en otra ocasión se le vuelve a perder su boleto y le dice a ese hombre: mira, se te está pasando el tiempo, yo tengo paciencia para regresarte el boleto, yo ando al pendiente en donde se te caiga, pero cuídalo, guárdalo bien. Se te volvió a caer cuando levantaste tu mano, se salió de la bolsa de tu pantalón cuando levantaste tu mano para golpear a tu esposa y a tus hijos, para maltratar a ese prójimo. Con la violencia y el coraje que traías se te cayó el boleto. Ten, consérvalo. Pasa el tiempo y en la vida de repente se escucha una voz: atención pasajeros con destino a la vida eterna, a favor de abordar su vuelo, presentarse con su boleto. Y este señor buscó su boleto y no lo encontró. La libertad, la vida, la existencia, tu no ser que te dejó sin boleto, ¿dónde quedó? Hoy te lo regresa nuestro Señor Jesucristo. Si haces verdad de todo este día de retiro, fíjate cómo viene el milagro de Dios Todopoderoso a ti. Si un minuto de todo este día de retiro que tú utilizaste para abrir tu boca, si lo haces verdad, el boleto jamás se te va a perder y tu proyecto personal de vida se encuentra regenerado en la pasión de Cristo. Simplemente te acuerdas que dijiste cuando se te preguntó: ¿a quién eliges tú? A Jesús. A Jesús. Si tu camino se terminó, te falta Jesús camino. Si tus verdades se te aparecieron de repente como lo que son muchas veces mentiras para estar bien delante de los demás y te dejaron avergonzado, ahora se te presenta el crucificado y te dice: yo soy la verdad. ¿Quieres ser libre? Adórame a mí y tú serás mi amigo y mi amiga si cumples lo que yo te mando. Y mis mandamientos, dice Jesús, no son pesados. Que Dios, amados hermanos, al caer el sol en este sábado, que ya nos anuncia el Domingo de Ramos, mañana nos encuentre renovados, preparados. ¿Y tu boleto dónde está? Mañana esta huerta de este convento será Jerusalén. Y es precisamente el lugar donde tú vas a ubicar el aeropuerto de donde va a salir ese vuelo con destino a la vida eterna. Y donde mañana, Domingo de Ramos, de acuerdo a tu capacidad, especialmente los jóvenes y los corazones más indiferentes o un poquito más desconfiados, no por maldad sino por consecuencia de cómo les ha ido en la vida, si son capaces mañana de decir: dame tu verdad, Señor, dame tu camino y dame tu vida porque me estoy muriendo, en ese momento nuestro Señor te va a decir: ten tu boleto, solamente estaba esperando que quisieras unirte a mí, consérvalo y que acabando el retiro no se te pierda. Que Dios les conserve su boleto, hermanos, porque el anuncio aparece de repente. Que Dios los encuentre preparados. Estamos a la mesa de Él. Que mañana estén listos
en esta Jerusalén, cuando diremos bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, entonces todos, especialmente queridos jóvenes, no le tengan miedo ni desconfianza a Jesús. La verdad los hará libres. Que Dios les haga fuertes, queridos hermanos, para que no se inscriba a este retiro como un retiro más, y que se aleje de ustedes ese espíritu de morbosidad, y que por primera vez en esta Semana Santa nosotros nos atrevamos a entrar para decirle a nuestro Señor todas nuestras miserias, y entonces puede venir la recreación para ti, y en ese momento estirará la mano, se va a soltar el crucificado de allí de la cruz para estirar la mano y te va a decir: toma tu boleto, consérvalo, porque yo voy a llegar de repente. Listos para el vuelo, de pie. Que el Altísimo nos conceda los dones del Espíritu Santo, especialmente el don de la fortaleza, para tener la capacidad de regresar a su costado herido y refugiarnos en él, porque de él brotará la criatura nueva en ustedes. Oremos. Con especial amor oremos por todos los matrimonios, los jóvenes, los estudiantes, los intelectuales, los drogadictos, las prostitutas, los alcohólicos, que son la parte más querida del Sagrado Corazón de Jesús, para que el Señor nos dé la capacidad de hacerle caso a su palabra que da vida. Oremos. Padre omnipotente, que en este tiempo favorable nos llamas a la conversión del corazón y a la renovación de la vida, haz que a imitación de María Santísima experimentamos la dicha de ser discípulos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Les preparo la mesa, tomen asiento. Desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene para que seamos santos, como tú mismo eres santo. Mira a tu pueblo aquí reunido en retiro espiritual y derrama la fuerza de tu espíritu, de manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros somos hijos tuyos. Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Igualmente, después de haber cenado, sabiendo que él iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su preciosísima sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz, de nuevo te dio gracias y lo pasó a sus amigos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra... Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, tú que nos has hecho partícipes del cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos participar también de su vida divina por Jesucristo nuestro Señor. Pongan atención, están los hermanos de un lugar del Estado de México, del Distrito Federal, que se llama San Cristóbal o algo así, que se han hospedado en San José Iturbide, Guanajuato. Pueden recibir a 2 autobuses en San José Iturbide, ¿o no vinieron? Bien, está César de San José Iturbide, o ya falleció. Bueno, si fallecieron, que Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes.